Les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos, en esta ocasión. Hoy es martes 29 de diciembre del año 2020 y estaremos disfrutando de la lección número 5 de este hermoso trimestre, la serie Tiempo, Bienes y Talentos, siendo mayordomo fiel y prudente de las cosas que Dios nos ha dado, aquellas cosas que Dios nos ha entregado. Qué maravilloso, qué bueno, qué glorioso estar firmes en el Señor ya a la víspera, ¿verdad? De este próximo año 2021. Que Dios bendiga grandemente todas las familias, todas las iglesias. Que Dios bendiga el mundo, sus habitantes, aleluya, su creación. Oremos para que Dios bendiga grandemente esta lección y que usted pueda disfrutarla junto a sus seres queridos, su familia, sus amigos, sus hermanos. Y donde quiera que usted esté, pueda bendecir a otros a través de esta lección y sobre todo que sea de edificación. Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso, por concedernos este momento en el cual estaremos compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Mira lo que tú quieres enseñarnos. Espíritu Santo, úsame como medio para traer esta enseñanza, para traer esta palabra. Y permite, Dios, que seamos edificados en ti y renovados en tu palabra. Gracias, Padre. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, de inmediato, este es el glorioso tema que tenemos para hoy, la mayordomía de la iglesia local. La mayordomía de la iglesia local. Sí, realmente, hermanos, necesitamos entender también este tema que es de gran importancia. Es en la mayordomía donde se obtiene los principios, las enseñanzas que la palabra de Dios nos trae con relación a cómo debemos administrar aquellas cosas que Dios ya ha puesto en nuestras manos, nuestros propios bienes, nuestra economía, nuestra familia, nuestra propia salud, nuestro cuerpo, pero también la iglesia que Dios nos ha dejado, que Dios ha permitido por su gracia que sea dirigida, trabajada, organizada, servida mediante los ministerios y cada uno de los hermanos que la conformamos. De esa manera, todos unidos, trabajando en amor, trabajando con entrega, trabajando con pasión y siguiendo los lineamientos y consejos que la palabra de Dios nos da, estaremos con la seguridad de que tendremos éxito en esta importante tarea que Dios nos ha delegado. Vamos de inmediato, hermanos, a compartir el texto. Primera Timoteo 3, 14 y 15 dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este material es para que sepamos cómo conducirnos, pero no este material de hoy, porque es un material de apenas unos cuantos minutos. En la palabra de Dios, rica en enseñanza para el éxito de nuestra vida en diferentes áreas, tenemos todo un gran menú, ¿verdad? De ingredientes, de opciones que nos traen las direcciones, los consejos y la vía por donde debemos actuar para en su iglesia traerle la bendición, la edificación tanto a la congregación como a nuestras propias vidas. Tenemos la lectura en Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. De esa manera las iglesias en la época que vino luego del
que Jesucristo partiera al cielo y donde se quedaron los discípulos luego del Pentecostés, podemos ver cómo la gracia de Dios se manifestaba y obraba en su iglesia. De igual manera, hoy Dios puede seguir obrando y manifestando su gloria, su unción, su gracia y su misericordia a través de la iglesia, que es la institución que Él ha dejado para que lleve al mundo su palabra, sus enseñanzas y para que anuncie las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es la iglesia, hermano? Vamos, antes de ver la iglesia, vamos a tomar la verdad práctica. Dice, el cristiano debe valorar la iglesia local como ambiente de adoración, comunión y servicio al reino. Así debe hacerlo, hermano, todos los que nos congregamos. Darle valor a la congregación, darle valor a la iglesia, darle valor a la liturgia, darle valor a los servicios, aleluya, porque a través de ellos nutrimos nuestra vida espiritual. Vamos a hablar acerca del tema número 1, la mayordomía de los bienes espirituales. Pero para eso necesitamos estar bien claro, hermano, en lo que decíamos. La iglesia está formada por ti y por mí, para estar, ¿verdad?, como más conectados. Somos tú, yo y los demás hermanos de la congregación donde nosotros asistimos, que formamos esta institución gloriosa, la iglesia, la cual Cristo estableció, Dios lo estableció que así fuera. Mis hermanos, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Debo no hacer nada en la iglesia? ¿Debo hacer algo? Dios espera que hagamos algo. Vamos a escudriñarlo en esta lección de hoy. La mayordomía de los bienes espirituales, mis amados hermanos. La mayordomía, el primer punto de este tema número 1, la mayordomía y la valoración de la palabra de Dios. Hermanos, desde tiempo antiguo, Dios escogió hombres, como podemos ver en la palabra, para que transmitieran sus enseñanzas. Vemos cómo Dios a Noé le asignó anunciarle al mundo antiguo la destrucción mediante el diluvio, para que le anunciara a las naciones de que vendría este castigo. Pero también anunció cómo podrían salvarse, cómo podrían librarse de tal juicio, de tal consecuencia que el mundo sufriría por su forma de apartarse tan radical, su forma tan profunda de involucrarse en los pensamientos que la misma Biblia relata que eran de continuo solamente el mal. Pero Dios sigue manifestando su intención de comunicarse con el hombre, con el ser humano, cuando también a través de otros hombres, y entre ellos Moisés, le revela los 10 mandamientos para que se lo transmita al pueblo y les haga entender cuál era la voluntad de Dios de una manera clara y específica. Siguió hablando a través de sus siervos, los profetas. Tenemos a Samuel, como dice aquí la Escritura. Y desde Samuel hasta Malaquías, podemos encontrar en la Biblia los profetas mayores y los profetas menores que estuvieron llevando el mensaje de Dios a la nación de Israel como una especie de luz para alumbrarle, para guiarle, para dirigirle. Lo que nos hace ver claramente que Dios siempre ha interactuado a través de hombres y mujeres para poder llevar el mensaje de salvación, para poder llevar sus enseñanzas, para poderle llevar un mensaje específico que sea necesario para dirigir los caminos del hombre conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, hoy en día, hoy tenemos no a Moisés, no a Noé, no a Malaquías, no a Jeremías, etc. Pero tenemos pastores, pastoras,
misioneros, misioneras, predicadores, predicadoras, adoradores que llevan a través de la alabanza palabras de bendición y palabras de edificación. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se empeña en esto? Bueno, porque precisamente necesita llevarle a la iglesia su institución, esa palabra de vida, esas enseñanzas que van a llevar la transformación, van a llevar la instrucción, van a llevar la dirección que necesitamos para alcanzar o para guiarnos hacia el alcance de aquellos requerimientos, de aquellos indicadores que Dios espera que un cristiano alcance como creyente para su propia edificación, para perseverar en el Evangelio, pero sobre todo para que sea de bendición a su comunidad, a su familia, a su propia vida y a la misma iglesia local. Hermanos, se espera una de las cosas principales, como dice en este tema, que la congregación le dé mucho valor a la palabra de Dios, porque es ella la que nos instruye. Sin la palabra de Dios no tendríamos instrucción. Sin instrucción no tendríamos dirección. Sin dirección no vamos a ir por el camino que Dios quiere que vayamos. Por lo tanto, hermano, tenemos como congregación, y cuando hablo de la congregación no quiero que tú mires a los otros hermanos que están al lado tuyo. Recuérdate que tú y yo somos parte de la congregación. Tú eres parte de la congregación. Tú eres la congregación junto a los demás hermanos. Y cuando yo hablo de congregación, hablo de iglesia, me estoy refiriendo a ti junto a los demás hermanos. Entonces es la palabra de Dios la que nos trae dirección, la que nos trae guianza. En el punto 2 dice la mayordomía en la evangelización y en el discipulado. En verdad, una de las mejores formas, como dice aquí, de ejercer la mayordomía de la palabra de Dios es evangelizar a toda persona. La palabra de Dios lo dice en Marcos 16, 15 y 16, que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros de la congregación, como parte de la iglesia de Cristo, es esta, hermano: anunciar, compartir con otros, hablarle acerca de la palabra. Nosotros no tenemos que hacer que ellos crean. Nosotros no tenemos que hacer que ellos se arrepientan. Sí debemos hacerlo con la intención de que así se logre. No es que tampoco vamos a predicarle, bueno, te voy a predicar por predicarte. No, tenemos que hacerlo con amor y tenemos que hacerlo bien. Pero Dios no nos exige. Nuestra parte no es que las personas que escuchan nuestro mensaje se arrepientan o se conviertan. Nuestra responsabilidad es predicarles sí la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, evangelizar, llevarle las buenas nuevas, así como vemos nosotros aquí al Señor Jesús, que lo hizo en su época, nosotros también, mis amados, mírenlo ahí, la palabra de Dios enseñándosela a mucha gente. Debemos hacerlo también nosotros ahora. Ahora que tenemos los WhatsApp, ahora que tenemos el Facebook, ahora que tenemos el Twitter, ahora que tenemos todo eso, qué bueno que podemos llevarle a la gente una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de guianza. Pero paralelo a la evangelización, que es la parte que permite a la persona entrar y conocer el evangelio, también debemos saber que lo que sigue es el discipulado. Hermanos, la mayordomía de la palabra ejercida de manera personal en el corto, mediano y largo plazo, para que tenga efectividad, debe ir acompañada del discipulado. Sin discipulado no hay profundización de la fe, no hay crecimiento profundo en la palabra del creyente. Sin discipulado no hay profundización de la fe, no hay perseverancia, no hay fidelidad y mucho menos madurez cristiana.
Eso es, hermano, lo que estadísticas misioneras revelan. Investigaciones que se han hecho, se ha demostrado esto, hermano. Donde hay verdadero discipulado, la mayor parte de las personas permanecen en Cristo. Pero cuando el discipulado es ignorado, ese dato de perseverancia en la fe cae vertiginosamente. Por lo tanto, mis amados hermanos, prestemos atención a eso, las congregaciones. Tú y yo somos parte de la congregación. Si queremos en nuestra congregación miembros que perseveren, y nosotros sabemos, aquellos miembros que son amigos, pero que asisten a la escuela dominical, hermano, son creyentes maduros que permanecen. ¿Por qué? Porque han sido alimentados con la palabra. Han sido alimentados con el verdadero alimento, la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos descuidemos en esto como congregación. Sea a través de células, sea a través de cultos, sea a través de reuniones, sea a través del método que usted quiera, pero llévele un sistema de enseñanza. Mira la escuela bíblica, qué importancia tiene tan grande, donde las personas pueden compartir, analizar, preguntar. Bendito sea el nombre del Señor. No menospreciemos esto, hermano. Aunque la gente se emociona por otras cosas, no menospreciemos. No vamos a no darle el lugar relevante que tiene en la iglesia, en su desarrollo, a la palabra de Dios. La mayordomía en el uso de los dones espirituales. Este es el último punto. De el primero, son 3. Pero son bien breves, tranquilo, ahí. Vamos a seguirnos edificando. Escuchen ahora. Los dones espirituales son concedidos ¿por quién? Por Dios. Dios es que los regala, los administra. ¿Con qué propósito? Para edificar, para darle poder y unción a la iglesia, para que ese poder y esa unción sirva de edificación. Con el poder, ellos confirman la predicación de la palabra mediante milagros, mediante obras, mediante acciones, a fin de glorificar a Cristo. La Biblia muestra que los dones fueron confiados únicamente a la iglesia, o sea, a los salvos. Según la palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Tú has recibido algún don. Y si no, procura uno. Yo he recibido algún don. Gloria a Dios. Vamos a darle el uso. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la Biblia hay mucha orientación para el uso correcto de los dones. Sobre todo deben administrarse con amor. En segundo, para edificación de los oyentes, de los creyentes, y hacerlo, hermano, con liberalidad, con amor, no por competencia. Son algunas de las características. Pero en la palabra tenemos suficiente material para que el don que tú tienes le saques el mayor provecho y sea de mayor bendición a la congregación y al mundo que ha de recibir su impacto y su beneficio. Por ese motivo, hermano, debemos decirlo, yo que vengo de República Dominicana y estoy en República Dominicana ahora mismo, desde donde imparto esta lección, sé que en las iglesias a veces hay ciertas manifestaciones, cierta forma de adorar, cierta forma de hacer algo, y la gente entiende que esa forma de hacerlo tiene que ver directamente con el don. Y cuando inclusive ve a una persona ejerciendo el don de otra manera, a veces hasta ni cree que esa persona también tiene dicho don. Pero quiero decirle que la forma no la confunda con el fondo. Entonces, a veces hay personas, para ser claro, que para sentir la presencia del Espíritu Santo tienen que brincar, tienen que bailar, tienen que hacer ciertos tipos de movimientos. Y hay personas que llegan a creer que el movimiento o la forma como la persona manifiesta la presencia de Dios en su vida, esa presencia del Espíritu Santo, pues es lo que indica esa forma específica de hacerlo. Y cuando no ven esa misma forma en otra persona, pues creen que tiene menos o que no tiene la presencia del Espíritu Santo. Por eso aquí dice en el material, oiga lo que dice, por ese motivo ciertas prácticas extrañas del movimiento pentecostal no deben ser estimuladas ni toleradas en el culto público,
tales como marchar, saltar, girar al ritmo de la música, correr de un lado para otro, zapatear, hacer pequeños aviones, etc. Según la Biblia, eso es niñez, inmadurez y muchas veces solamente revela carnalidad e infantilismo. Yo diría que el material tiene sus razones, pero no siempre. He visto personas sinceras que tienen una forma de manifestar su manera. En lo que yo sí quiero que estemos claros es en algo, hermano. No, esa forma no es la que indica la presencia de Dios. Porque la forma yo puedo producirlo, pero el fondo no. Yo puedo ponerme a danzar, a brincar y hacer cualquier cosa, porque eso lo puedo controlar yo. Y es donde ha venido, por ejemplo, lo que ahora conocemos que son las escuelas, por ejemplo, para enseñarle a la gente a danzar. Mira, así es que tú lo vas a hacer. Cuando tú debes instruir a la gente en lo que dice la Biblia, pero como que hay una lección específica de que aquí que te damos el certificado de que tú estás con el don de hablar en lengua, aquí que te damos el certificado de que tú tienes el don de ciencia, eso es un regalo de Dios. Sin embargo, hermano, no significa que no vamos a estudiar cómo ejercer los dones, que es otra cosa con la que sí estoy de acuerdo. Pero la forma, mire, es así que se tiene que hacer. Eh, Creo, hermano, que realmente lo que debemos es de cuidarnos cada uno, de no hacer las cosas de manera carnales, sino espirituales, aquellas que agradan a Dios y que edifiquen a la iglesia. Qué glorioso, hermano. Mire, en pocos minutos ya hemos agotado el punto número 1, la mayordomía de los bienes espirituales. Recuerde y recapitule. Hay que valorar la palabra de Dios. Tenemos que evangelizar y darle importancia al discipulado. Y también tenemos que darle un buen uso a los dones, cuidarnos de cómo lo hacemos, porque el objetivo de los dones es edificar la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, no edificamos la iglesia a través de nuestro don, de nada sirve. El don está hecho para la edificación, no suya ni mía, ni para beneficio suyo y mío. Es para la edificación y para la bendición de la iglesia. Así que vamos de inmediato ya aquí al punto número 2, que nos dice la mayordomía de la acción social de la iglesia. Qué bueno. La iglesia tiene una responsabilidad social. La iglesia no solo puede predicar la palabra de Dios. La iglesia es parte del mundo, es parte de la sociedad, es parte de las familias, es parte de los sectores. La iglesia es un ente vivo y por lo tanto debe actuar de esa manera, haciéndose sentir y dejando manifestar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sí, amados hermanos. Y en el punto 1 de este punto 2, que tiene 3 puntos, la asistencia social en el Antiguo Testamento, el 2, asistencia social en el Nuevo Testamento, 3, actuando para la gloria de Dios y el alivio del prójimo. En el punto 1 encontramos que desde la antigüedad Dios y sus hombres, aquellos que, mujeres y hombres que intervinieron en los ministerios que Dios estableció, nos hacen saber que Dios siempre estuvo pendiente a los menos pudientes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Es en el Antiguo Testamento donde encontramos el fundamento para la obra de asistencia social, hermano. En los Salmos, como dice aquí, David, pueden ustedes leerlo en el Salmo 37, 25, dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ciertamente ya David, en una edad avanzada, podría concluir que Jehová Jireh, Jehová proveerá, no desampara nunca a aquellos que le sirven. Mis amados hermanos, pero ese sentimiento de David venía no solo por lo que Dios podía proveer, sino porque él también se sentía un medio a través del cual Dios proveía a las personas necesitadas. Usted y yo somos un medio para que ayudemos a otros que pueden menos, que tienen menos. Usted que tiene algo más que otro,
no ignore cuando la necesidad te toque a tu puerta, no para pedir para ti, sino para que ayudes a otro. No hay que, ¿verdad?, dejarse manipular de gente que se aprovechan de uno, pero sí hay gente necesitada realmente, que debemos ir en auxilio de ellos. En los proverbios por igual, hermano. En los proverbios dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Proverbios 29:7. El texto aquí lo que nos muestra claramente es que usted y yo no podemos ignorar, no podemos desentendernos, no podemos hacernos, en otras palabras, como decimos aquí, los chivos locos, y no prestarle atención a la necesidad que tienen otras personas de ayuda. Pero también los profetas, Isaías y otros profetas escriben acerca de esta enseñanza. Dice Ezequiel 16:49, oiga lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí lo que indica es que en esta ciudad no hubo misericordia, no hubo compasión, no hubo empatía ante las necesidades que sufrían las personas. Ojalá que Dios nos ayude a que nosotros no seamos como esas ciudades y que por el contrario haya en nosotros el mismo corazón que hubo en Cristo Jesús, que tuvo compasión de la multitud y cuando la vio con hambre, oró al Padre para que proveyera, hizo gestión, hizo diligencia, actuó en favor de ellos para llevarle una solución a su precaria situación. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Allí Dios se manifestó a través de hombres y mujeres que buscaron la manera de auxiliar a aquellos que tenían necesidad. Hoy, la asistencia social en el Nuevo Testamento también sigue siendo una realidad que debemos nosotros trabajarla. En los evangelios, hermanos, encontramos en su ministerio cómo Jesús, ante la multitud hambrienta, multiplicó los panes y los peces. También nosotros hoy tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que están hambrientos, que están necesitados y que están sufriendo. Pero en los Hechos de los Apóstoles, hermano, hubo un momento en que hubo una situación en el reparto de las ofrendas y los griegos se quejaron de que las viudas de ellos no recibían, etc. Y se organizó la iglesia. De manera que podemos ver que sí había manera de proveerle a la congregación, a los necesitados, aquellas cosas que podían requerir. Pues sí, amados hermanos, en la iglesia primitiva, allí los creyentes proveían. Uno de los textos que se usa mucho con relación a la iglesia primitiva es lo que dice en Hechos 2, 44 y 45, que dice, tenían todas las cosas en común. Realmente en medio de una sociedad que estaba gobernada por un imperio romano, ¿verdad?, que administraba todo, que lo abarcaba todo, allí tenemos una iglesia que decidió unirse y fue unirse en algo concreto, en el manejo de su economía, de sus recursos. Y allí vemos un ejemplo claro del manejo de un estilo de administrar las riquezas. La iglesia se identificó los que más tenían con los que menos tenían y juntos trabajaron para administrar los bienes que poseían. Pero también en las epístolas, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo, enseñando sobre los dones, pone de relieve el ministerio de socorro a los pobres y de necesitados. Él así lo habla, hermanos, de que el que tenga el don de repartir lo haga con liberalidad, indicando que debía distribuir las riquezas entre otros. La iglesia, hermano, tiene esa responsabilidad social. Y por eso las iglesias que trabajan, gracias a Dios que en la iglesia en la cual me congrego, en la iglesia Fe y Liberación, casa de restauración
amén, Fe y Liberación, allí donde adoramos a Dios, la iglesia se ha identificado con esto. Y a veces uno dice, pero las personas se sienten, es que es normal, imagínese una persona necesitada y con una congregación que nunca le extienda la mano, que nunca vaya en auxilio de ellos, que prediquen muy bien la palabra, que adoren a Dios, pero que esas personas nunca puedan contar con su congregación para ninguna necesidad. Es fuerte, hermanos. Es que es bíblico. Las iglesias que se llevan de los modelos bíblicos tienen éxito. Tienen éxito, amados hermanos, porque ese es el modelo que Dios nos dio para que podamos lograr las cosas que Él anhela y que se necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos narra eso, hermano. El apóstol Santiago, de entrada en su carta que escribió, inspirada por el Espíritu Santo, afirma que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y las viudas sin dejar, hermano, para que no creamos, y guardarse de la corrupción. Porque él dice que la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Es decir, necesitamos, hermanos, nosotros buscar ese camino de ser dadivosos y ayudar a otros. Pues vamos ahora actuando para la gloria de Dios y el alivio del prójimo. Observa bien este tema, querido hermano. Como dijimos, este punto 3, la mayordomía de los creyentes en la iglesia local. Hemos hablado desde el Antiguo Testamento, el impacto que tuvo, cómo mediante la palabra de Dios fue transmitida esta responsabilidad en el Nuevo Testamento. Pero ¿y qué pasa en el día de hoy? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ya hemos tenido el ejemplo de aquellos hombres y siervos de Dios y la misma palabra de Dios así lo exhorta. En este tema nos habla que en primer lugar es necesario congregarse con el crecimiento de la virtualidad, pues podemos ver que hay muchas gentes que hasta tienen iglesias y congregaciones en Facebook donde nadie asiste, nadie está directamente comprometido a hacer ninguna función. Sencillamente, muchas de esas personas que esperan tener una iglesia desde su casa sin tener que asistir a un templo, he escuchado de personas que realmente no quieren tener un pastor, no quieren tener un maestro de escuela dominical, no quieren tener un diácono, no quieren tener nadie que les llame la atención. Somos adultos y yo tomo la decisión de lo que voy a hacer. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. En Hebreos 10:25 dice, hermanos, oigan lo siguiente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya esto había sucedido en la época cuando se escribió este texto. Por lo tanto, mis amados hermanos, no inventemos, no juguemos con aquello que la palabra de Dios ya nos exhorta a que no se haga. Es posible que lo que la palabra de Dios nos exhorta no sea lo que nos agrada completamente, quizá no sea lo que para nosotros y nuestro entender sea lo perfecto, lo adecuado, pero quiero decirle que aún con las imperfecciones que nosotros podamos pensar que tiene, es mucho mejor que hacer otra cosa que pensamos que pueda ser perfecta. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, no dejes de congregarte, busca una congregación. Eso te ayudará a asumir un compromiso. Te unirá a personas con visión igual, con el esfuerzo y la entrega para servirle a Dios. Porque lo que esta clase nos quiere enseñar a nosotros es que tú y yo tenemos una responsabilidad en la iglesia, dentro de la iglesia, pero para la comunidad, para los amigos, para los hermanos, para nuestro sector. No es una responsabilidad que se va a quedar ahí solamente entre nosotros. El objetivo de Dios a través de la iglesia es bendecir el mundo, la humanidad y a los seres humanos. No importa si tu iglesia es grande o es pequeña, pueden hacer el trabajo. Mucha gente a veces quiere cambiarse de congregación o quiere ir a una más grande porque entiende que va allí a poder hacer mejor el trabajo. O algunos quieren irse de la grande porque nadie los toma en cuenta y quieren irse a una pequeña donde es tomada en cuenta. Algunos quieren salir de la pequeña porque trabajan mucho para irse a una grande, a no hacer muchas cosas. A veces es difícil complacer a los seres humanos. Pero quiero decirte, tú y yo que somos cristianos y queremos servirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo en la congregación donde estamos, donde allí nos congregamos, donde alabamos a Dios y bendecimos su nombre.
Vamos allí a entregarnos, aleluya, para que Dios se glorifique a través de nosotros. Alégrate en orar con los hermanos, ve a esos retiros, ve a esos bloques de oración, asiste, intégrate. Alégrate cuando tú puedas adorar, levantar tus manos, abrir tus labios, glorificar a Dios, elevar tus manos, cerrar tus ojos y darle gloria y honra al Señor. Alégrate cuando puedan salir a repartir algo a los necesitados. Alégrate cuando puedan extenderle la mano al desvalido, cuando puedan ir al hospital, cuando puedan recolectar alimentos para llevarlo a las cárceles. Todo eso vamos a hacer sentir a nuestras iglesias útiles para el Señor. No importa que sea poquito lo que tú puedas hacer, quizá otro pueda dar mucho, pero Dios no se está fijando en qué cantidad tú das, si tu capacidad es para dar poquito. Dios lo que ve es ese deseo que hay en el corazón nuestro de ayudar. Quizás tú no puedas inclusive dar nada, pero puedes ponerte a la disposición y decir, yo puedo ayudar ese día a repartir, estar presente allí, con las medidas de seguridad que el momento actual lo exige. Mis amados hermanos, el punto 2, líderes cristianos como mayordomo. Hermanos, esto es muy importante porque a veces hay personas que al ser líderes entienden que liderazgo significa posición y una posición más alta indica que es superior, que necesita que se les rinda cierto respeto, pero a veces ese respeto pasa hasta a cierta veneración, ciertas consideraciones que no debe ser así. La posición, claro, exige respeto, tiene honra, pero tenemos que saber que no es que esa posición nos hace ser mejores que los demás. El mismo Señor Jesús lo dijo cuando dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13, capítulo 12, versículo 2 y versículo 15. Allí el Señor estaba lavándole los pies. Y precisamente lo hizo porque en Judea, en los judíos, esto era una celebración de algo muy importante que significaba humildad. Cristo, mediante este acto de lavar los pies a sus discípulos, demostraba que Él los valoraba a ellos, los consideraba sus iguales. Y a eso es que nos referimos. No queremos decir ahora que el pastor o el líder tiene que ponerse por debajo de los hermanos. No, sino que entienda su misión, su compromiso y su ministerio y lo realice dándole a los otros el mismo lugar. Es decir, la misma valoración, la misma importancia, pero también la iglesia tiene que valorar, respetar, obedecer sus líderes que están haciendo aquellas cosas que conforme a la palabra de Dios, Dios ha establecido que sean realizadas en su iglesia para el crecimiento de la misma. Ese es un líder cristiano como mayordomo, aquel que administra el ministerio, lo que Dios le ha dado, para bendición de los demás, con todo el aprecio y el amor necesario hacia aquellos a quienes dirige su servicio. Esta perspectiva consciente del liderazgo evangélico es el más eficaz antídoto contra el orgullo, que puede venir en cualquier momento, porque las gentes son agradecidas, nos hablan bien, sin querer nos pueden decir elogios, bien merecidos, pero que no deben sacarnos del contexto y creer que esos elogios son propiedad nuestra, sino como dice la palabra, que hagamos todo para la gloria de Dios. La mayordomía de los miembros y congregantes, ya hemos hablado de esto, pero vamos específicamente a recalcarlo. En una iglesia local, además de que los líderes tienen una responsabilidad específica, el miembro del cuerpo de Cristo, como dice el material, debe ser útil a la obra del Señor, ejerciendo la mayordomía del reino de Dios conforme a su capacidad. Debe orar, alabar, testificar, evangelizar, visitar enfermos y alejados del evangelio, personas descarriadas, personas que se están enfriando en la iglesia, personas que se están alejando, liderando departamentos, realizando actividades, involucrándose en las necesidades, en las campañas, en los cultos, en las actividades que se organizan. Porque es preciso, hermano, que trabajemos mientras el día dura, como dice Juan capítulo 9, verso 4. Mis amados hermanos, la iglesia somos tú y yo, y cada uno de nosotros que nos congregamos. Vamos juntos, unidos, a adorar y a glorificar a Dios con energía. Vamos a hacerlo con entrega y vamos a apoyarnos unos a otros. Y mientras Cristo venga, mientras el mundo continúa,
vamos a hacer aquel trabajo que Dios nos ha llamado. De manera que, mis hermanos, la mayordomía en la iglesia local abarca muchas áreas y en todas ellas se necesitan hombres. Cristo lo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a sus mies. Ojalá que tú y yo seamos de aquellos obreros que estamos en disposición de poner la mano en el arado, de trabajar en la mies para que el trabajo se haga mucho mejor. Así que mira qué lindo y hermoso, hemos concluido esta preciosa lección. Para la próxima, que es la lección número 6, tenemos la mayordomía de la adoración. Acuérdate que estamos en el material, en el tomo 79. Está pequeño ahí, pero lo puede ver. Tomo 79. Y este material, de Editorial Patmos, es Tiempo, Bienes y Talentos, siendo mayordomo fiel y prudente de las cosas que Dios nos ha dado. Tu hermano y amigo Adiel Taveras. Me congrego en el Centro de Restauración Espiritual, Fe y Liberación, aquí en la ciudad de La Romana. Así que mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, disfruten y estaremos ya en la próxima entrega donde estaremos glorificando y alabando el nombre de Dios a través de otra lección bíblica más de grande edificación. Que Dios nos bendiga a todos. Es un placer siempre compartir con ustedes estas lecciones.